Bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Carol Perelman. Estamos aquí en vivo por Facebook con Enlace Judío y tenemos el honor de tener al pediatra, gastroenterólogo, al doctor Jacobo Boroboy. Para mí, mi gurú con todo el tema de los niños. Y ha sido un misterio, Jacobo, el tema de los niños. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues en esta pandemia los niños estaban un poco ignorados porque pensábamos que todo iba a estar bien con ellos. Incluso las estadísticas muestran que solamente son el 2% de los casos globales. Entonces, bueno, les va bastante bien. Sin embargo, últimamente hemos visto en las noticias cosas distintas. ¿Nos puedes platicar primero cuál es la razón por la cual, a pesar de que los niños conforman un cuarto de la población mundial, o sea, el 25% de la población mundial son menores de 18 años, ¿por qué solamente tienen el 2% de los casos positivos de COVID? ¿Qué pasa? La respuesta concreta es no sabemos. No sabemos por qué, no sabemos por qué le da menos a los niños, por qué le da menos a más pequeños. Hay teorías que ahorita voy a ahondar un poquito. Como no sabemos por qué a un adulto le puede dar muy grave y al vecino, al hermano, al esposo, a la esposa, le puede ir muy mal. No tenemos idea bien todavía cuáles son los mediadores por los cuales este virus es tan agresivo y tan dañino para unos y tan inofensivo, inocente para otros. Una de las teorías que se manejan es que los niños están en constante contacto con otros virus y otros virus de la familia del coronavirus que dan un resfriado común. Entonces, de alguna manera tienen cierto tipo de defensas cruzadas. Entonces, esa es una de las teorías, que como que tienes más protección contra este tipo de virus por haber estado expuesto a muchos de la misma familia. Otras teorías tienen que ver con el sistema inmunológico. Gran parte del daño, y lo has platicado con Paco y con otras gentes en tus entrevistas, gran parte del daño que hace este virus es por una sobrereacción del sistema inmunológico. Entonces, que los niños tienen una menor probabilidad de tener esta sobrereacción del sistema inmunológico y por eso se enferman menos agresivamente. Sin embargo, los niños, por ejemplo, en México, hablemos de México. En México hay, según la Secretaría de Salud, los últimos datos, que son obviamente de ayer, porque todavía no son las 7 de la noche, hay 1,376 niños que han dado positivo y, bueno, de ellos 177 están hospitalizados y la mayoría son o mayores de 15 años hospitalizados o menores de 4 años hospitalizados. ¿Qué pasa en estas dos poblaciones? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué tenemos hospitalizados o los muy chiquitos, menores de 4 años, o los más adolescentes más grandes? No hay nada especial en la literatura de por qué unos más que otros. Las estadísticas originales que salieron de Wuhan decían que el riesgo de mortalidad y de enfermedad grave era mucho menor en menores de 9 años. De los 10 a los 19 incrementaba esto del 0.2 al 0.4% de riesgo de mortalidad. Entonces, ¿por qué más pequeños o más grandes? Tendríamos que averiguar un poquito más sobre las enfermedades concomitantes que pueden tener estos niños. Te puedo decir, por ejemplo, a nivel privado en el Hospital Ángeles de las Lomas, ha habido una niña de 12 años internada nada más, que estuvo neumonía, inflamación cardiovascular y estuvo muy grave, pero se fue a su casa en muy buen estado y es el único paciente pediátrico que ha estado internado por COVID. En los dos hospitales principales de la Ciudad de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, tienen ahorita 8 internados y han tenido un fallecido, que era un pacientito de 4 años, que estaba con un cáncer terminal y básicamente murió por el COVID, pero realmente ya no tenía cura su enfermedad. Y hasta ayer habían 11 o 12 pacientes internados en el Instituto Nacional de Pediatría. Realmente, y ahorita llegaremos seguramente a tu pregunta, no han visto en estos dos institutos, que es donde más casos graves ven, ni un solo caso de Kawasaki o tipo Kawasaki.
que Sí, seguramente viene después la pregunta, ¿no? y ya empezaste tú solo. A ver, Kawasaki. Kawasaki, que es un síndrome rarísimo, pero que entiendo que lo que se estaba presentando y que descubrió este doctor en Bérgamo, en Italia, que se dio cuenta que de pronto tenía 10 casos de Kawasaki en 2 meses, cuando en los últimos 5 años había tenido 19. Dijo, no puede ser en estos 2 meses 10. Pero tampoco es muy Kawasaki, porque según he estado estudiando, leyendo, no, o sea, incluso el CDC ya le puso otro nombre, es del tipo Kawasaki, pero se llama MISE, ¿no? Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Entonces en México no se ha visto. No se ha reportado en los institutos importantes de pediatría, cuando menos en la Ciudad de México. Yo platicando con colegas, con compañeros, tampoco han visto casos de Kawasaki durante esta temporada. La mayoría de los reportes de Italia se empezaron a dar cuenta, más o menos creo que fue el 20 de febrero al 20 de abril, donde reportaron el incremento de estos 10 casos, de los cuales cuando menos uno no tiene evidencia de COVID. Lo metieron ahí porque fue Kawasaki, pero lo metieron al estudio porque fue un Kawasaki, pero no tiene ni anticuerpos, ni PCR, ni tenía nada. Jacobo, explícanos antes qué es Kawasaki. Kawasaki es una enfermedad que la describió el doctor Kawasaki en 1974 en Japón, donde encontraron una asociación de diferentes signos y síntomas en los pacientes, que eran pacientes pediátricos que tenían cuadro de fiebre, con un rash típico en el cuerpo, con lesiones en la boca, con descamación de los dedos, de las yemas de los dedos, con inflamación de ganglios y con afección de órganos internos, que podía ser de cualquier tipo, pero sobre todo porque afecta las arterias de pequeño y mediano calibre. Y las más particularmente preocupantes eran las arterias coronarias. Entonces, se encontró esta asociación sin encontrar un agente causal de la misma. Me acuerdo en los inicios decían que había muchos casos que ocurrían después de que iban a lavar los tapetes con shampoo a las casas y que tal vez era un tipo de reacción alérgica. Obviamente esto no se repitió porque de repente veían que otros niños de la misma zona, del mismo barrio, del mismo lugar, también presentaban Kawasaki, entonces pensaron que era algo infeccioso. En el 2005, en Carolina del Norte, trataron de relacionarlo con un coronavirus, curiosamente, y encontraron un porcentaje, no me acuerdo el número exacto, que tenían anticuerpos contra ese tipo de coronavirus, que había como el 60 o 70% tenían positivo el virus. Sin embargo, en Japón lo buscaron y encontraron que el 2% de los Kawasakis tenían evidencia de haber tenido este virus, entonces descartó por completo esa teoría, que ahorita como que vuelve a salir un poquito a la luz con esto, ¿no? Entonces, si lo que vieron en Italia fue eso, que en 5 años de 19 casos, y aquí tenían 9 confirmados, entre comillas, con anticuerpos positivos o con PCR positiva algunos. Lo curioso del caso, además del incremento en la frecuencia, es que el promedio de la edad de los primeros 19 años, de los primeros 19 niños en los últimos 5 años, era de 3 años y medio. Y el promedio de edad de estos 10 casos o 9 casos es 7 años y medio. Habitualmente el Kawasaki lo vemos en niños pequeños, menores de 5 o 6 años, aunque puede ser, me tocó un niño de 11, entonces puede ocurrir en niños más grandes. Entonces es una enfermedad sumamente rara que se desconoce la causa y es una respuesta inmunológica del cuerpo. Otro dato curioso de estos casos de Kawasaki es que para el tratamiento del COVID en un principio se trató de usar un tratamiento que se llama gamma-globulina hiperinmune, que ese es el tratamiento específico de Kawasaki. Y en pacientes con COVID, con neumonía por COVID, no servía para nada. Y en estos pacientes que han tenido Kawasaki, sí ha servido la gamma-globulina. Entonces, pareciera ser un tipo de reacción, probablemente en un porcentaje, al COVID, como puede ser que haya otros detonantes de Kawasaki, que pues, obviamente no sabemos, a pesar de que ya son casi 50 años de que se escribió la enfermedad. Entonces, a ver, para entender la salud de los niños en tiempos de coronavirus,
podemos esperar que la mayoría de los niños lo cursan asintomático, o sea, no van a tener ningún síntoma y algunos pocos que tengan síntomas van a ser síntomas como los adultos, de fiebre y una tos, quizás una neumonía, pero para pasarla en casa. Sí, pero tienen menos frecuente la presencia de fiebre y tos. Los adultos fiebre y tos la tienen alrededor del 93%. Y los niños, esas dos, o una o la otra, la tienen en un 73%. O sea, también pueden haber casos pediátricos más serios que no sean realmente relacionados a la misma, de las 4 cosas que tienen, que son fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de pecho, que es como el cuadro principal. Los niños no lo tienen con tanta frecuencia. Entonces, ¿qué hay que buscar en los niños para como mamá estar atenta? Realmente, o sea, hay que buscar lo mismo, pero también hay algunos niños que se presentan con vómito y diarrea. Yo no quiero crear aquí pánico, que la No, gente para crea que nada. con cualquier cosa ya puede ser COVID, pero desgraciadamente, lo que platicábamos ayer, ya estamos covidizados. Ya ese es tu término, no te lo voy a quitar, es término de No, úsalo, te lo regalo, tampoco es mío. Estamos todos cobizados. todos creemos que cualquier cosa es COVID y ese ha sido parte del problema, que la gente se preocupa si a alguien se le duele la cabeza, si es COVID, si alguien, o sea, cualquier síntoma, fiebre, tos, dificultad respiratoria, obviamente son datos de alarma, pero el COVID se puede presentar como vómito, diarrea, deshidratación, malestar general, dolores articulares. Hay algunos rashes que se pueden presentar. Hay un rash muy característico que se ha escrito apenas en las últimas semanas, que le llaman dedos COVID, que son como dedos por frostbite, por como congelación, lo que le pasa a la gente que va a esquiar o que va a la nieve o que sale al hielo sin protección adecuada. Y son lesiones en las vasculares en ciertos lugares de los pies y en las manos, pero sobre todo en los pies. Es muy curioso, algunas erupciones cutáneas también pueden estar relacionadas con COVID. Entonces estamos frente a un virus que puede dar desde nada hasta una inflamación sistémica múltiple tipo Kawasaki y el rango es muy, muy amplio. Entonces tienes que tenerlo presente, estar al pendiente, obviamente hablar con tu médico, con tu pediatra, con tu internista, ante la duda y tratar de hacer lo mejor posible y descartarlo cuando sospeches y tengas que hacer algún tipo de manejo específico, ¿no? Muy importante, por ejemplo, que hablemos de las comorbidades porque hay ciertos factores que incrementan el riesgo de tener COVID. O sea, alguien puede infectarse con el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, pero no necesariamente generar la enfermedad COVID. Para generar la enfermedad COVID hay uno de los factores que creo que el 20% de los casos lo presenta, que es la obesidad. ¿Te preocupa como pediatra la obesidad ahora que los niños están sin actividad, conectados a las pantallas con la escuela online y nada? Mira, la obesidad, hasta donde tengo entendido como tal, no se ha considerado, no se ha reportado, se ha mencionado como factor de riesgo, pero no se ha demostrado que sea un factor de riesgo. Es si hay obesidad, pero si hay hipertensión, diabetes, esos sí son factores de riesgo. El sobrepeso de por sí no es un factor de alto riesgo. Me preocupa que los niños estén aislados, que estén conectados a sus consolas, a teléfono, a YouTube, a Internet, a Netflix, Amazon, Disney+, etcétera. Sí, me preocupa mucho eso. Me preocupa también, por otro lado, que los niños están viviendo pues, de alguna manera, una película de terror. Porque muchos, o sea, vienen pacientes al consultorio por alguna razón que hay que revisarlos, que ahorita llegaré un poquito a esa parte, y vienen con guantes, cubrebocas y careta. Y le digo, ¿te lo puedes quitar para que te revise? Y se voltean a ver a la mamá asustados si se lo pueden quitar. Entonces están viviendo un estado también de crisis y de terror y de temor, que los niños, sobre todo en la edad preescolar, que tienen este pensamiento mágico un poquito, pues de alguna manera se sienten como castigados y eso va a ser un problema que hay que manejarlo. Mi mejor manera de pensarlo era, dije, ¿cómo te lo voy a platicar? Como Roberto Benigni en La vida es bella. Tenemos que hablar con los niños un poquito como que esto no es lo terrible que parece que estamos viviendo
y tratar de manejárselos mucho más como algo más bonito y tratar de darle el twist bonito que se le pueda dar a esto, ¿no? Para que no crezcan con esos temores, esos miedos y ese estrés postraumático que van a tener muchos de estos niños, ¿no? No, sin duda estás tocando un punto muy importante porque los chiquitos, por un lado, pues están absorbiendo la angustia de papás que están aprendiendo a nadar en una pandemia que no sabíamos todavía no sabemos la mitad de las preguntas de este virus y pues como papás también nos cuesta mucho trabajo digerirlo, pues más aún los niños que están absorbiendo esto y ni se diga los adolescentes que han puesto en el congelador su vida social y que no están haciendo lo que un adolescente debe de hacer, que es salir, no estar en su casa de 4 paredes encerrado, ya llevamos más de 60 días, ¿no? Jacobo, el tema del consultorio. A ver, hablemos del consultorio, porque tú y yo estábamos platicando de todos estos niños que deberían de estar ahorita con sus refuerzos de tétanos y con sus diferentes vacunas. ¿Qué está pasando en el mundo pediátrico con estas no consultas habituales, las que no están sucediendo? En general, lees artículos, oyes en chats, en pláticas con ex compañeros míos de la residencia de pediatría que están dispergados todos Estados Unidos, lees artículos de Europa y hay una preocupación real sobre la falta de revisiones, visitas y vacunas. Yo en el consultorio estoy tratando de, en la medida de lo posible, evitar que la gente venga cuando no es realmente necesario. Y obviamente esto va a cambiar, toda la práctica médica va a cambiar. Antes llegaban pacientes sin avisar porque se sentía mal o le dolió algo al niño y llegaban al consultorio y obviamente esto ya no va a poder ser así. Estamos teniendo muchísimas medidas de higiene, cuidados, cambio de ropa de personal, de enfermeras y sanitizando, que aunque el otro día oía que esa palabra realmente no existe en español, el sanitizar, pero sanitizando el consultorio, o sea, realmente tomando muchas medidas para que alguien pueda entrar seguro a un cubículo. Sala de espera, no dejamos más de una familia, si hay más gente, que ha sido muy raro, se queda en su coche para que no compartan espacios y el paciente entra y se va y obviamente nosotros me cambio también cuando llego al consultorio, me pongo careta para evitar cualquier riesgo de contagio. Entonces, obviamente eso también toma mucho más tiempo entre paciente y paciente y estamos dando mucho espacio. La gente tiene miedo de venir y estoy yo realmente resolviendo lo más que puedo por teléfono para tratar de evitar que vengan, pero cuando sí es algo indispensable hay que hacerlo. Entonces hay que tener todos los cuidados que se tienen que hacer, pero eso incluye también las visitas para tener al día sus cosas, ¿no? Porque si no vamos a empezar terminar COVID y empezar con pandemia de sarampión o de difteria, o como ha habido en California, epidemias de difteria y tosferina por falta de vacunación. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre consultar con tu pediatra, con tu médico, para realmente estar seguro de que estés al día con todo, ¿no? ¿Y qué pasa con los bebés? Los bebés que hay que llevarlos cada mes a la revisión, al peso, ¿qué está pasando? Te voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente que nació hace 6 semanas y no la vi a los 14 días, no ganaba bien de peso y normalmente esos pacientes los veo cada semana para ver cómo va de peso. Pues conseguimos una báscula en casa y la mamá me reportaba el peso para pesar a la bebita y ya que vimos que ganaba bien de peso, obviamente evité que viniera al consultorio. Lo que estoy tratando de hacer es modificando un poquito los esquemas de vacunación para cumplir con las reglas, pero evitar que vengan demasiadas veces al consultorio. Entonces, las visitas mensuales se volvieron en visitas bimensuales, más o menos. A los bebés que veíamos 15 días, un mes y luego 2 meses, lo estoy viendo 15 días y luego a los 45 días que se pueden poner las vacunas y así los veo luego hasta los 4 meses para evitarles un poquito y si hay dudas, pues conseguir básculas y estamos en comunicación constante. Entonces sí, se redujeron significativamente y a propósito estamos reduciendo las visitas. Los bebés, por lo que dices, pues estamos tratando de ver a los bebés, a los que vienen sanos a vacuna, los estamos tratando de ver en las primeras horas del día y los niños más grandes o los niños enfermos, tratar de verlos más tarde para que justamente si viene alguien enfermo y de pura casualidad tiene alguna enfermedad infecciosa tipo COVID, obviamente que haya 0 contacto. Los pacientes que he tenido con COVID, la mayoría se han quedado en su casa
y no los he ni visto porque han estado estables y bien. A uno le conseguimos un oxímetro porque tenía tos y se medía la oxigenación y diario me reportaba cuánto oxígeno tenía y cómo tosía para evitarle una visita al consultorio o al hospital, ¿no? Acabas de decir que tuviste un parto entonces hace 6 semanas, y es interesante que hasta el momento no se conocen a bien, aunque se ha encontrado que el embarazo no es un riesgo para tener COVID, sí se ha visto que puede pasar por placenta, ¿no? ¿Cómo Fíjate está que el tema con hasta hace una semana no se había demostrado que había paso transplacenta. O sea, hasta hace una semana todos los estudios que habían no habían demostrado que había contagio transplacenta. Ya se reportó un caso, justamente en Bérgamo, también en Italia, de contagio transplacentario con COVID positivo en líquido amniótico y placenta con daños. Y también hubo una pérdida de un embarazo gemelar en el tercer mes, que todavía no se publica, eso ya es verbal, que tiene, los bebitos tenían daño típico, característico de daño severo por COVID, que eso es insólitamente raro. Entonces, no sabemos bien ahí qué pasó, pero sí ya estamos viendo que sí es factible la transmisión vertical, que pensábamos que no era así. Pero bueno, quiero pensar que son los menos casos, si no nos Los hubiéramos menos, enterado los así. menos casos y los niños con transmisión vertical han estado bien. Sí. Los únicos que han tenido riesgos realmente y problemas son los prematuros con problema pulmonar asociado. ¿Y el asma? El asma es un factor de riesgo, diabetes factor de riesgo, hipertensión factor de riesgo y otras comorbilidades como este paciente que te comentaba con un cáncer asociado, prematurez extrema con daño pulmonar asociado, que no es asma, pero es pulmones daños cicatrizados, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los adultos que han fumado durante toda su vida, son factores de riesgo. Jacobo, me gustaría tocar 2 temas más. Uno es, a ver, está aquí la pregunta, los niños están lavando las manos, y eso de alguna forma a largo plazo puede hacer que el sistema inmunológico no esté tan protegido contra otros virus. Esta es una pregunta que he recibido de varias mamás. No, realmente no sabemos. Obviamente un poquito de mugre nunca le hace daño a nadie. Y ahorita vamos a tener una reducción de esto. La asociación que se ha visto en niños menores de 1 año y tener menos mugre y menos exposición, se ha reportado un incremento en riesgo de alergias, no en un incremento en riesgo de infecciones. Entonces, realmente, digo, el sistema inmunológico, aunque se laven ahorita, cuando regresen a la escuela, se van a exponer a otros niños y se van a seguir enfermando de otras cosas. Entonces, va a reducirse mucho porque cuando regresemos va a haber cierto distanciamiento social y ciertas cosas de higiene. Pero realmente no hay reportes y no creo que afecte su sistema de defensas para otras infecciones. Y pues medio empezaste con la siguiente pregunta, que es el tema de las escuelas. Está esta grandiosa duda, digo, en México al parecer no vamos a regresar demasiado pronto ya a los colegios, pero hay países que sí están regresando. Por ejemplo, hace unos días Francia regresó y reportó un brote de 70 personas responsable todo esto de una escuela. En Israel se está viendo también, se tuvo que cerrar, me parece, 2 escuelas porque una maestra dio positivo de COVID, entonces los niños están en cuarentena. ¿Cómo ves el tema cómo ves el tema de las escuelas? ¿Regresar, no regresar? ¿Incluso regresar todos o regresar por partes? ¿Solamente los adolescentes o solamente los niños pequeños, digamos, los de preescolar? Mira, yo espero que de aquí a fines de agosto, septiembre, que entremos a la escuela, hayan avances. Digo, la cantidad de dinero y de gente dedicada a encontrar medicamentos nuevos. O sea, hay más de 15 medicamentos que están activamente investigándose, más los que están todavía en líneas pre-pruebas, ¿no? Entonces yo espero que para entonces haya algún tipo de medicamento. La vacuna para septiembre no va a estar disponible, que ese es un punto que luego tocamos, pero las medicinas, yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Y el conocimiento sobre un poco de más factores de riesgo, factores de contagio, quiénes son los que más nos tenemos que preocupar. En China decían que era el grupo de sangre, que los grupos Sí, A positivo eran más riesgo y los O positivo eran menos riesgo.
híjole, yo creo que falta mucho, pero el nivel el manejo que hay hoy es 100 veces superior al que había hace un mes. Sí. Entonces, así vamos a tener mucho más conocimiento y espero que para septiembre ya tengamos algo más de información sobre los medicamentos, tratamientos, prevenciones. Yo creo que los niños van a tener que regresar a la escuela, no podemos quedarnos en cuarentena indefinidamente. Y siendo que son el grupo de menor riesgo, no por ello no tener precauciones con ellos. Como hablamos, sí hay riesgos, pero de aquí a septiembre yo espero que tengamos algo más de información y algo más de opciones terapéuticas para estar más tranquilos mandándolos a la escuela. Pero en septiembre esperaría yo que regresen todos a escuela. Pues ojalá que sí. Pues Jacobo, te agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que nos haya faltado. Nada más falta algo importante que hay que tocar, que hablamos un poco sobre las vacunas que se hacen, que se tienen que hacer las de rutina. Y sabemos y lo hemos platicado y tal vez no es el momento de hablar sobre la gente que está antivacunas. Hicieron un estudio en Francia y le preguntaron a la gente que qué haría si le ofrecen la vacuna del COVID. El promedio, el 27% dijo que no se vacunaría si se la ofrecen ahorita. Y de ellos, ese es el porcentaje de la población, pero el porcentaje más alto, 37%, fueron de la gente de más bajos recursos, con más comorbilidades y mayor riesgo a la enfermedad. Entonces, obviamente falta mucho para una vacuna, pero sí, normalmente yo no recomendaría a alguien vacunar con algo que no me pondría yo, no le pondría a mis hijos. Claro. Entonces, cuando se salga una vacuna va a tener que haber suficiente información y suficiente estudio para asegurarnos que sea segura, eficaz y sin riesgos. Cuando ocurra eso, obviamente se recomendará la vacunación, que yo realmente no creo que suceda esa información, no creo que la tengamos antes del próximo año. Y además mi duda un poco es si vamos a tener que vacunar a los niños. Seguramente. Cuando salga la vacuna que sea segura y eficaz, vamos a tener que vacunarlos sin duda, que obviamente es lo que nos va a ayudar a evitar problemas con esto, desde el Kawasaki hasta las neumonías y hasta otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, sin duda, cuando salga va a tener que hacerse, siempre y cuando estemos seguros de que sea segura y eficaz. Porque la gente está corriendo tanto como el presidente americano que corrió a anunciar medicamentos que ya estamos viendo que no sirven. La gente está corriendo a marchas forzadas y vamos a tener que tener cuidado y tomar nuestras precauciones antes de realmente sugerir que realmente la gente sí se ponga la vacuna, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues hablaste de tus hijos, y pues también sé que estás también cuidando a los tuyos, así que gracias por estar en el frente de cuidar a los niños de tu práctica y pues también a los tuyos propios, obviamente. Gracias. Pues gracias, Jacobo Boroboy. Con mucho gusto. Estar con nosotros en Enlace Judío. Creo que los niños, que son el 25% de la población mundial, por alguna razón, y la razón es porque realmente no están en las estadísticas clínicas, han estado un poco apartados de la pandemia, pero sin duda, y eso es algo que nos va a tocar vivir por muchísimos años, son testigos vivientes de lo que está pasando y lo que platicaste del estrés postraumático y todas las huellas que esta pandemia va a dejar en ellos, sin duda va a ser por un largo plazo. Sí. Pero saldremos mejor de esto. Esperemos que sí, para que seas profeta. Gracias, Paco. De nada.